Recording in progress. Amén, aleluya, qué bueno es el Señor, qué maravilloso es su nombre, exaltamos y glorificamos al Cristo de la gloria, que nos ha salvado, nos ha libertado y ha venido sobre nosotros para levantar nuestras vidas, para llenarnos de su presencia y para ser agentes de cambio, gente de Dios en este mundo, en esta tierra, para sentarnos a los pies del Maestro y conocerle, cual María se sentaba, cual Marta se sentaba, cual otras mujeres se sentaban a los pies del Maestro y en señal de humildad, en señal de que Él es el grande y nosotros los pequeños, Él es el creador, nosotros sus criaturas, Él es el Dios que hizo todo y nos ha llamado y nos ha hecho sus discípulos, sus hijos y en última instancia sus amigos. Abrazo fuerte a todos y cada uno en este tiempo especial que el Señor por su gracia y su misericordia nos concede para seguir profundizando en el estudio de la palabra de Dios y en este diplomado de hermenéutica. Hoy arribamos a la clase número 5, a la quinta clase, donde estaremos tratando otras figuras retóricas, la tercera y la cuarta, y cómo se definen esta con sus respectivos ejemplos, también los hebraísmos con sus respectivos ejemplos. Así que Dios es bueno y para siempre son sus misericordias, que el Dios eterno que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo nos afirme, nos establezca y que podamos seguir exaltando y glorificando a Dios de todo corazón. Así que hoy reciban este grato saludo, este apretón, este abrazo. Dios te siga bendiciendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ha bendecido. Dios lo está haciendo, Dios está obrando. Y alabamos a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él hará. Así que toda esta semana han sido tiempos maravillosos, tiempos especiales en los cuales nos estamos sentando con la palabra de Dios, con la Biblia y escudriñando su palabra, como dice el Evangelio de Juan, su capítulo 5, verso 39, escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis el que. Ahí está la vida eterna. Escudriñamos esa escritura porque ahí está la vida eterna, porque la vamos a descubrir, vamos a conocer al Señor, vamos a empezar a vivir vidas que agraden a Dios y el regalo de la vida eterna que el Señor nos ha concedido por los méritos de Jesucristo, su Hijo. Una vez más, agradecemos a todos los participantes por su determinación, por su disciplina, por su dinamismo, por su alto compromiso con Dios y su palabra, y por supuesto a los organizadores de este diplomado de hermenéutica y a todos los que han estado trabajando, dándole forma. Así que agradecido de Dios, de cada uno de ustedes y del equipo organizador, y por supuesto esta plataforma que ustedes la han hecho suya para seguir avanzando en los caminos del Señor. A su nombre sea la gloria y la honra. Así que aquí estamos para seguir qué son las figuras retóricas, cómo se definen cada una de estas y qué son los hebraísmos, un tema que de seguro que será de suma importancia para todos nosotros. Así que inmediatamente entramos en los objetivos generales de este diplomado en hermenéutica, que es conocer y entender la necesidad del uso de la hermenéutica en el estudio de las Sagradas Escrituras. Vamos a definir las figuras retóricas, parte 3 y parte 4, y vamos a explicar y a ejemplificar cada una de estas, refiriéndonos también a qué son los hebraísmos y ver los distintos ejemplos, los cuales nosotros vamos a visualizar y vamos a ver cada uno de ellos. Así que hemos visto hasta el día de hoy los siguientes tópicos que hemos tratado en las clases anteriores: trascendencia de su estudio, requisitos necesarios para el estudio beneficioso de las escrituras, panorama general en orden del lenguaje bíblico, la regla fundamental, regla primera, regla segunda, regla tercera, regla cuarta, regla quinta, primera parte, segunda parte. Y cuando vemos todo esto, las repeticiones y las observaciones, figuras retóricas, parte 1 que vimos la semana anterior,
y figuras retóricas parte 2. Hoy vamos a estar viendo figuras retóricas parte 3, figuras retóricas parte 4 y los hebraísmos, un tema de sumo interés, de suma importancia para nosotros seguir profundizando en el estudio de las Sagradas Escrituras. Así que en ánimo y en atención vamos a ir vislumbrando cada una de estas. ¿Cómo podemos nosotros definir las figuras retóricas o literarias? Recuerda que hemos estado compartiendo este diplomado en aras de poder enfatizar y conocer a nuestro Señor Jesucristo para ser mejores discípulos de Cristo, poder reflejar el carácter de Jesucristo en el lugar donde el Señor nos ha puesto, sobre todo amar más a Dios, amar más al prójimo y poder traer vidas a los pies de Jesucristo para que alaben y glorifiquen al Señor. El formato que hemos estado utilizando en esta ocasión se trata de preguntas y respuestas. Hacemos preguntas y vamos respondiendo. Esa misma temática, ese mismo método es el que usamos en la plataforma de YouTube, donde estás viendo ahora mismo esta presentación de esta quinta clase. Así que hay preguntas que dejamos y que deben de ser respondidas. También hay una evaluación al final de este curso que vas a estar recibiendo y vas a estar completando, y es lo que te permite tener la certificación vía la Universidad Teológica Shalom. Así que, ¿qué son las figuras literarias? También se conocen como figuras retóricas y son formas convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad y belleza. Son utilizadas por los autores en literatura con el propósito de transmitir sentimientos, emociones y sugerencias. También hay otra definición de que define las figuras retóricas o literarias: arte del bien decir, de dar el lenguaje escrito o hablado eficazmente para deleitar, persuadir y conmover. Así que de eso se trata las figuras retóricas, las figuras literarias. Es un arte de nosotros poder expresar las cosas, sobre todo que escribimos y también cuando hablamos. Y las Sagradas Escrituras pues tienen todo este material. En la tercera parte de las figuras literarias, nosotros vamos a empezar con la primera, que es el símil. ¿Qué es el símil? Es una figura retórica denominada y procede de una palabra latina similis, que significa semejante o parecido a otro. También la Real Academia de la Lengua Española la define de la forma siguiente: figura que consiste en comparar expresamente una cosa con otra para dar una idea viva y eficaz de una de ellas. O sea, estamos hablando de una comparación de cosas que se parecen, pero para dar el énfasis de darle fuerza, de darle esa parte que tiene que ver con ese impacto que se quiere transmitir. Y tenemos ahí inmediatamente el primer ejemplo. Entonces, aquí vamos a ver la comparación de una palabra con otra. Y dice el siguiente símil: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ahí se está empleando este símil. O sea, ¿cómo es la misericordia de Dios? ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? Bueno, si nosotros podemos medir la distancia que hay entre la altura que hay entre los cielos y la tierra, estamos hablando que es una distancia bastante grande. Así que la misericordia de Dios, entonces, en este símil, en esta figura retórica, está hablando de lo grande que es la misericordia de Dios. Imagínate que se ha dicho que del cielo, de la tierra al sol, hay 150 millones de kilómetros. Entonces imagínate que nosotros vemos al clarear el día, la luz solar, wow, y cuando lo vemos, entonces tiene una distancia bastante interesante. Entonces la misericordia de Dios es tan alta, tan grande. Entonces, en este símil se está tratando de transmitir una idea muy valiosa. Entonces, en el otro símil podemos encontrar como el padre se compadece de los hijos,
se compadece Jehová de los que le temen. Ese es un símil. O sea, hay una misericordia que tienen los padres hacia los hijos. Pero oye bien, aquí hay un símil que quiero transmitir porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Se acuerda de cómo el Señor nos creó, te creó a ti y me creó a mí. Y eso habla de la fragilidad humana, pero también habla de la grandeza de Dios. El otro símil que vamos a encontrar aquí, el hombre como la hierba son sus días. Florece la flor en el campo y ¿sabe qué? ¿Qué pasa cuando florece esa flor? Que hoy es y mañana deja de ser. Entonces, ahí nosotros vamos a encontrar que hay una durabilidad en Dios, hay una eternidad en Dios, pero que a la vez nosotros somos transitorios. O sea, nosotros, no, nuestra vida tiene limitación, pero el Dios que tú y yo servimos es ilimitado y es poderoso, es eterno. Entonces hay otro ejemplo que está en el versículo 8 al 11 de Isaías que dice lo siguiente: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ahí hay un símil. Estamos encontrando entonces que está hay un nivel de comparación y ese nivel de comparación está utilizando el nexo como. Entonces, ¿cómo son los caminos de Dios más altos? Y de qué manera? Bueno, como están los cielos de la tierra. Y los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Entonces, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que ara sobre la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, que no retorna vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Entonces estamos encontrando que hay un efecto que produce la palabra de Dios en nosotros y es un efecto y le hace una comparación que como la lluvia, la nieve y esos elementos de la naturaleza vienen sobre la tierra y produce un efecto, da semilla, germina, hace que crezca, hace que se produzca. Hay un efecto tangible, un efecto palpable y una manifestación. Entonces la palabra de Dios cuando es servida, cuando es predicada, cuando es enseñada, cuando es leída, cuando es estudiada, sin duda alguna va a producir un efecto poderoso, extraordinario, transformador en la vida de aquellas personas que son expuestos a la palabra del Señor. Otra figura retórica en la cual vamos a utilizar es la interrogación. Y la interrogación proviene de un vocablo latino que significa pregunta. ¿Es toda pregunta una figura retórica? Veamos lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. A la interrogación de la siguiente figura que consiste en interrogar, no para manifestar duda o pedir respuesta, sino para expresar indirectamente la afirmación o dar más vigor o eficacia a lo que se dice. O sea que hay preguntas retóricas que en la pregunta en sí misma conlleva la respuesta. No, no se está buscando un sí, no se está buscando un no, sino que la misma pregunta en sí mismo tiene la potencia de autorresponderse. Y aparece aquí en Génesis, su capítulo 18, versículo 25. El juez de la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esa es la pregunta que en la oración que está haciendo allí Abraham intercediendo en ese momento especial. Entonces, esto equivale a decir que el juez de toda la tierra hará lo que es justo. ¿Quién es el juez de toda la tierra? Dios Todopoderoso. Hay otra pregunta que aparece en la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 14. ¿No son todos estos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Y en esta versión dice salud.
Y evidentemente se está refiriendo en el contexto del pasaje a los ángeles. Entonces el ministerio de los ángeles tiene mucho que ver con que han sido enviados de parte de Dios, y lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, los ángeles haciendo misiones extraordinarias de parte de Dios a favor de aquellos que sirven, adoran y son discípulos de Jesucristo. Vienen a ejercer un determinado mensaje, una determinada función. Entonces, evidentemente está haciendo una pregunta retórica, pero en sí está llevando la respuesta. O sea, son servidores, administradores de aquellos que heredarán la salvación. Entonces, los interrogantes que encontramos nosotros en Romanos, su capítulo 8, verso 31 al 35, constituyen una de las preguntas más tremendas que nosotros vamos a encontrar, y dice: la mente humana, ¿quién es el que condenará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y ahí mismo responde: Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada? Entonces, hay una serie de preguntas que se están haciendo acá, que inmediatamente está dando en sí misma la respuesta, la salida a esa inquietud. Entonces, miren la pregunta que hizo Jesús cuando allá en el monte Getsemaní iba a ser ya entregado a los soldados, a los guardas, y entonces Judas llega y Jesús le hace esta pregunta: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Estas palabras es igualmente, ya le había dado el beso porque él había acordado con los que venían a prender a Jesús. Él le dijo: a quien yo bese, ese es un beso en su mejilla. Y dice: Judas, tú entregas al Hijo del Hombre como un beso. Era la señal distintiva. En el libro de Job hay muchas interrogaciones, y aquí tenemos algunos ejemplos. ¿No sabes esto, que fue siempre desde el tiempo antiguo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los impíos es breve y el gozo de los hipócritas por un momento? Entonces hay muchas preguntas que aparecen en el libro de Job que van teniendo en sí misma una respuesta, y ahí evidentemente está ahí. ¿Alcanzarás tú el rostro de Dios? ¿Llegarás tú a, al Todopoderoso? La respuesta de todo esto se va a encontrar en los capítulos 38 al 40, cuando dice: ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. O sea, ahí viene mucha respuesta de parte de Dios en estas figuras retóricas. Pasamos a la siguiente, y es: hasta el momento hemos hablado del símil y del interrogante. Ahora pasamos al apóstrofe. ¿Qué es un apóstrofe? La palabra apóstrofe procede del latín apóstrofe, y es del griego apo, que significa de, y destrepo, que quiere decir volverse. El vocablo indica dirigirse a una persona o cosa ausente o imaginaria. Entonces, ¿de qué forma se va a diferenciar el apóstrofe de la personificación? Y lo habíamos hablado en las clases anteriores, que la personificación es una figura que trata de darle acciones y decisiones humanas, cosas que son inanimadas. Y aquí vamos. Cuando las palabras están dirigidas a un objeto impersonal, la personificación y el apóstrofe se combinan. Y hay un ejemplo acá. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltaste como carnero y vosotros collados como corderitos? A la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Entonces, eso evidentemente lo vamos a encontrar en los Salmos. Ahora, le está atribuyendo a los montes, a los collados, le está atribuyendo acciones de seres animados, de seres que tienen vida, pero la idea es transmitir a través del apóstrofe esa similitud que hay entre una cosa y otra,
para darle un sentido de realismo, de vivacidad al lector o al escucha en ese momento. Entonces hay evidentemente una comparación, una personificación entre el apóstrofe y esta figura que se está utilizando. O sea, hay una combinación. Al río le está hablando a los montes y le está hablando a los collados como si estos fueran seres animados, siendo evidentemente tanto el monte como el collado seres, es decir, parte de la creación, elementos de la naturaleza que son inanimados. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Entonces, hay otro tipo acerca de la incredulidad y la indiferencia y la resistencia de las ciudades que habían sido testigos de la mayor parte de las obras maravillosas que hicieron exclamar: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotros, en otro tiempo se hubieran arrepentido en polvo y ceniza. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás bajada. ¿Quién no comparte la angustia del Salvador cuando exclama: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces, hay una combinación evidente que se le está hablando a ciudades, a Tiro, a Sidón, a Corazín, a Betsaida, a Jerusalén, como si estas ciudades estuviesen hablándole a personas. Evidentemente que hay un mensaje a las personas que vivían dentro de esas ciudades, pero le está hablando como a la ciudad y la razón es para provocar en el lector o en el oyente que hay una relación. Oye, le está hablando, le está diciendo algo a esa ciudad. Jerusalén, Jerusalén, uno de los versos quizás más tristes que vamos a encontrar en todas las Sagradas Escrituras, cuando vemos que Jesús, montado en su asno, baja a Jerusalén y llora sobre la ciudad, porque ese día la ciudad no sabe, no reconoce, ignora quién la está visitando. El Dios hecho hombre, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de dioses, estaba montado en ese asno. Se había hecho Dios hecho hombre, tomado forma humana y los estaba visitando y ellos no se dieron cuenta. Por eso el apóstol Juan en su Evangelio capítulo 1 verso 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es uno de los textos considerados más tristes de las Sagradas Escrituras. Entonces, ahí nosotros vamos a encontrar que realmente hay un apóstrofe cuando se está comparando una ciudad con otra, similitudes en ese momento. Ahora vamos a ver otra figura que se llama la antítesis, y es un vocablo que procede de la palabra latina antítesis, y esta palabra griega que significa colocar una cosa contra la otra. En la siguiente definición sería la siguiente: figura que consiste en contraponer una frase, una palabra a otra contraria a su significación. Entonces, antítesis son cosas que se oponen, cosas que no van a estar de acuerdo, y eso se hace básicamente para dar realismo, que una primera versión pueda fortalecer una segunda, ya sea en términos positivos o en términos negativos. Veamos el siguiente ejemplo en Deuteronomio, su capítulo 27, eh, al 33. Y oiga lo que dice aquí, específicamente el capítulo 30, verso 15, y dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, en ese versículo, rápidamente nosotros estamos identificando que se habla de la vida y el bien, y por otro lado de la muerte y el mal. Entonces, aquí hay una antítesis o una oposición o un contraste entre un término y otro, y eso le da de manera clara y contundente un sentido de importancia, porque te están diciendo lo que es y lo que no es, lo que debe de ser y lo que no debe de ser. Entonces,
tenemos otro contraste. Dice, a los cielos llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. O sea, hay una persona que va a escuchar esto que tiene que decidir qué va a determinar, pero tienes la opción de elegir, la opción de tomar dominio de esto. ¿Qué más vamos a encontrar en el Nuevo Testamento? Romanos, su capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por un lado le está diciendo que reciben aquellos que están desconectados de Cristo, que no siguen al Señor, que no siguen su palabra, que el pago o la recompensa será muerte, pero aquellos que siguen a Jesucristo, aquellos que aman a Dios, aquellos que están soportando la tentación, que están siguiendo a Jesús, recibirán vida eterna. Por un lado te está diciendo lo que estás recibiendo y por otro lado está diciendo lo que estás evitando, sea Cristo glorificado. Estas figuras retóricas entonces ponen sobre nosotros un entendimiento más amplio acerca de lo que el Señor está declarando y está diciendo. Ahora, ejemplo, nosotros vamos a encontrar otra figura que es el clímax o la gradación. ¿Qué pasa con el clima o la gradación? Tú vas a encontrar que en algunos textos procede del latín y va a significar escala en el sentido figurado de la palabra. O sea, algo que va ascendiendo, 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 subiendo. El clima es como nosotros empezar a ascender, 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 y lo vamos a encontrar acá. Entonces, hay otra definición que dice, es una figura que consiste en juntar en el discurso palabras o frases con respecto a su significación, vayan como ascendiendo o descendiendo por grados, de modo que cada una de estas exprese algo más, a más o algo menos de lo anterior. O sea que el clímax va tanto en ascenso como en descenso, pero eso va en un orden de importancia dependiendo de lo que se quiera determinar. Entonces, el anticlimas es lo contrario del climas o graduación y es a menudo empleado por escritores inexpertos y consiste en descender de lo sublime a lo ridículo o colocar al final del escrito discurso las frases de menor importancia. Entonces, nosotros vamos a encontrar en algunos textos bíblicos, especialmente en la carta de Romano, cómo se habla de este climas o esta gradación, donde el apóstol empieza, por ejemplo, en lo que leíamos hace un ratito, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro de espada, y ahí va en ese orden ascendiendo, ascendiendo. Pero también encontramos en ese mismo pasaje de la Escritura que en el Señor, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Entonces hay un orden que va siguiendo el apóstol en el capítulo 8 referente a estos términos que estamos utilizando en este momento. Hay otros pasajes de la Escritura que vamos a encontrar cómo va, especialmente en los proverbios, hablando acerca de términos que van en orden ascendente o en orden descendente. Nosotros encontramos en las genealogías también cómo va diciendo, por ejemplo, en Mateo, su capítulo 1, cuando dice una generación va formando la otra. Ya han pasado 14 generaciones de tal punto a tal punto y vamos viendo quién engendró a quién. Entonces va todo eso llevando un orden de principio a fin para hablar acerca del origen del Mesías Jesucristo y que como Mateo escribe su evangelio en su primero destinatario, la comunidad judía, demostraba que se cumplía en él el linaje del Mesías prometido que ellos tanto esperaron. Vamos a la parte número 4 acerca de las figuras literarias y ahí caemos en Proverbio. Señores, Proverbio, de hecho, la Biblia tiene un libro completo de 31 capítulos acerca de Proverbios. Pero en sí, ¿cómo definimos nosotros lo que es Proverbio? Dice, se trata de un dicho común o adagio. El proverbio se ha definido como una afirmación extraordinaria y paradójica,
los proverbios del Antiguo Testamento están redactados en su mayor parte en formas poéticas, consistentes en paralelismo que generalmente son sinónimos o antónimos o sintéticos. O sea, nosotros vamos a encontrar que a veces la primera parte va a contradecir la segunda o viceversa para producir lo que hablábamos hace un ratito acerca de esta personificación y de estos elementos que habíamos visto anteriormente. Ahora, en el proverbio, nosotros vamos a encontrar en la introducción a Proverbio, dice la razón por la cual se escribe Proverbio, o Salomón como autor principal, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos obscuros. Ejemplo, médico, eso fue en Nazaret, empleado por nuestro Señor Jesucristo. Médico, cúrate a ti mismo. Este debe haber sido un dicho común en Nazaret y se aplicaba al principio a médicos atacados de enfermedades físicas, quienes trataban de curar de ellos a otros. Entonces, nosotros vamos a encontrar muchos proverbios en las Sagradas Escrituras y hay, repito, todo un libro dedicado a esta figura retórica, básicamente, pero aquí utilizando mucho la poesía. En algunos países se utilizan el término refranes para referirse a dichos populares que nuestros abuelos, bisabuelos utilizaban para darle consejo a la generación que venía. Y hay una serie de refranes, muchísimos, que en toda nuestra cultura son de uso común y que encierran como algún principio de sabiduría para ayudarnos a nosotros a entender y a reflexionar. Y esa es la idea, pues, de proverbio aquí en la Biblia, para entender, para dar razones, para dar sagacidad, para producir inteligencia, pero sobre todo para producir sabiduría. Encontramos el proverbio, su capítulo 1, verso 7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, nosotros vamos a encontrar en proverbios toda esta parte que va a impartir ese tipo de entendimiento y de sabiduría. Y, no, y de veras que nosotros aconsejamos a que la gente pueda conectarse y pueda leer proverbios todos los meses, un capítulo diario, y ya que tiene 31 capítulos, y si lo hace así todos los meses, habrá leído Proverbios 12 veces en el año, y esta sabiduría quedará grabada en tu mente y en tu corazón para exponerte, para tomar decisiones sabias. Hay muchos consejos ahí que se reciben para nosotros vivir vidas sabias, vidas correctas y vidas que agraden al Señor. Y este proverbio es como el que dice el proverbio 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. O sea, por un lado te dice lo que hace una mujer sabia y por otro lado te dice lo que hace una necia. Entonces ahí es donde se toma. Dice, no, yo quiero trabajar en el área de la sabiduría. Otro proverbio muy famoso está en el capítulo 31, verso 10, que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. O sea, ¿cuánto hay ahí en ese proverbio? Y luego empieza a decir tantas cosas de esa mujer virtuosa y de cómo, cuántas mujeres nosotros conocemos que tienen esas cualidades y esas características porque el Señor está en sus vidas. Señor, aquí encontramos ahora otra figura y es el acróstico. ¿Y cómo nosotros definimos el acróstico? Esto viene de términos griegos y hay varios ejemplos que nosotros vamos a encontrar en la Biblia. Entonces, ¿qué significa extremidad o verso? Esto es de alguna forma una técnica de la poesía, una técnica de nosotros poder decir muchas cosas de forma breve, de forma reducida. Y hay, por ejemplo, el acróstico que usualmente la gente conoce, se coloca un nombre
y a cada letra de ese nombre se le atribuye una cualidad y luego de esa cualidad se forma una frase u oración y se hace en términos poéticos y se escriben muchas poesías. En la Biblia, usted se va a sorprender, el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. Contando los versos, son 176 versos. Tiene 22 estrofas, 22 estrofas de 8 versos cada una. Señores, ese es un trabajo muy, muy profundo, muy tremendo, muy extraordinario de parte del escritor de este texto. Y él hace un acróstico de todas las letras del alfabeto hebreo y a cada letra le asigna 8 versos. Y esos 8 versos es un poema a la ley, a la palabra, a los mandamientos, a los testimonios, a todo lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Mire que este escritor estaba apasionado, estaba enamorado de la palabra de Dios, estaba entregado, estaba deleitándose en esta palabra. Y habla de tantos versos que aparecen allí. Ojo con esto, hay 5 libros considerados poéticos en la Biblia que se le conocen: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Estos 5 libros se le conoce como poéticos. Aquí se le llama capítulos y a los, no, y aquí se utiliza el término verso porque realmente son versos los que se escriben. En todos los demás libros de la Biblia se le llama versículos, pero acá en Proverbios, en Job, en Salmo, en Eclesiastés y Cantar de los Cantares, realmente son versos. ¿Qué pasa aquí? Él escribe 176 versos, utilizando el alfabeto griego para poder trabajar estas letras. La primera es Aleph y usted va a encontrar que en la primera Aleph, Bet y así sucesivamente está empleando y utilizando estos versos. Él está entusiasmado con la palabra de Dios. Dios levante una generación entusiasmada que ame a Dios, que ame su palabra, que se atreva a escribir tanto para la gloria y la honra del Señor. En el mundo natural donde la gente vive, hay una rebeldía contra la ley, contra las reglas, contra las órdenes, contra las normas, pero cuando nosotros estamos apasionados y enamorados de Dios, entonces amamos la ley de Dios y respetamos las leyes humanas que no van en contra de lo que Dios establece, para no caer en aquello que decía que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que hay todo un entusiasmo. Es un canto a Dios, a su palabra, de parte de este autor. Y eso nos lleva a nosotros y nos dice, por ejemplo, el Salmo 119, verso 9: ¿con qué limpiará el joven en su camino? Con guardar tu palabra. Pero es el verso 11: con mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero también lo dice el Salmo 119, verso 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Son de los versículos o versos de los más conocidos, pero todos tienen una enseñanza y una profundidad extraordinaria para bendecir nuestras vidas y poder caminar con ellos. Así que te animo a leerlo, a profundizar. ¿Y cuántas canciones hay sometidas, vertidas en este capítulo de la Biblia? Es una bendición poder leerlo, aprenderlo y vivirlo. Ahora veamos otra figura literario-retórica llamada paradoja. Se denomina paradoja a una proposición o declaración opuesta a la opinión común, a una afirmación contraria a todas las apariencias y a primera vista absurda, imposible o en contraposición al sentido común, pero que si se estudia debidamente o se medita en ella resulta correcta y bien fundada. Y aquí vamos a ver unos cuantos ejemplos que encontramos en los evangelios de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Miren la primera: deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando uno lee eso, resulta
hasta ofensivo. ¿Cómo así? Había una persona que querían seguir a Jesús y le dijo, déjame ir a despedirme de mi papá. Y dice, no, no, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme. Entonces, esta extraordinaria respuesta que el Señor le dio a aquellos que querían seguirle y se proponían ir primero a sepultar a su padre. Señores, cuando uno lee eso a primera vista, piensa que están en un velatorio, el papá murió, están en un velatorio y lo van a sepultar. Y entonces que Jesús le diga, no, no, deja que los muertos entierren a sus muertos, deja el velatorio y ven. Eso es lo que uno piensa en primera instancia. Sin embargo, no era que estaba muerto, era que, Señor, yo te quiero seguir, pero yo voy a poner mis condiciones. Cuando uno quiere seguir a Dios y ponerle las condiciones de nosotros, entonces algo no anda bien. Entonces el Señor, siendo directo y tajante, era que él iba a esperar que su papá o su familiar o su pariente muriera y después que eso sucediera, entonces iba a seguir al Señor. Entonces las cosas no operan así. Entonces, pueden asistir a los funerales que han fallecido en el aspecto físico. Otro deseaba seguir a Jesús, pero quería primero despedirse de los de su casa. O sea, no era una cosa que estaba urgente, sino que iban a esperar. Entonces, no era un momento, deja eso y ven, sigue al Señor. Porque encontramos al Señor Jesucristo asistiendo a bodas y asistiendo a un funeral de su amigo, de la familia de Lázaro que había muerto. Y allí el Señor manifestó su gracia y su misericordia mientras la gente estaba llorando. Lo que quiere decir en este pasaje es que quería primero ir a sepultar a su padre. Aquellos que en el sentido espiritual de la palabra pueden asistir a los funerales. No era que estaba muerto, era que él iba a esperar que un día muriese, entonces seguir al Señor. Y seguir a Cristo, seguir a Dios, es una decisión del aquí y ahora. Hay que empezar en el momento ya. Vamos a encontrar otros ejemplos y dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Entonces es una paradoja extraordinaria donde el Señor le está explicando que perder perder las cosas de esta tierra para ganar las del cielo. O sea, hay que perder la vida terrenal para ganar la vida espiritual. Pero también nosotros vamos a encontrar que en la vida de los misioneros del que la gente sirve a Dios, mucha gente ha muerto por la causa de Cristo. Ha tenido la muerte física, pero ¿sabe qué? Ha ganado la vida eterna porque el Señor le ha salvado y aunque todos de alguna manera vamos a morir físicamente, pero viviremos eternamente en la presencia del Señor. Por eso dice otro texto, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque en nuestro Señor Jesucristo la muerte ya no es una pérdida, sino es una ganancia. O sea, morir por la causa de Cristo no es pérdida, eso es ganancia. Por ahí que está dispuesto a entregar nuestra vida al Señor. Entonces, el Señor está demostrando que es mejor sufrir la pérdida de uno de los miembros del cuerpo que quedar perdidos para siempre. Aquellos versículos que hablan, si tu mano te es ocasión, córtala, échala de ti. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Si tu mano te es ocasión o tu pie. Eso está en Marcos 9:43 al 48, donde muchas veces hay una explicación del Señor diciendo que muchas veces si algo nos hace perder, si alguien nos hace distanciarnos del Señor, entonces uno tiene que hacer una corrección de vida, hacer los ajustes para no perder la vida que el Señor nos está dando. Oigan esta, coláis el mosquito, más tragáis el camello. Es una pieza importante que el Señor está transmitiendo aquí. Y hay mucho que se ha dicho de este pasaje del Señor en Mateo capítulo 23, donde el Señor está confrontando la vida religiosa, la vida insincera, la vida de hipocresía que están llevando y que el Señor nos libre a todos nosotros. Hay que estudiar la palabra de Dios, hay que profundizar en la palabra de Dios, pero amados, amadas, pueblo de Dios, hombres y mujeres de Dios que estamos aquí en este diplomado. No es solo saber, hay que practicar y vivir la palabra del Señor, hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas para que nosotros estemos agradando a Dios en todo tiempo y en todo lugar, porque somos sus hijos, somos discípulos del Señor y esto es más que saber, esto se trata de
ejecutar, de vivir de acuerdo a lo que el Señor nos está mandando. Y por eso hay una gran reprensión cuando el Señor dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, guías ciegos. A toda la gente en la Biblia Jesús les habló, los confrontó, pero a la gente que más duro le habló era aquellos que conocían la palabra, pero que no le estaban poniendo en práctica por la dureza de su corazón. Tanto así que el Mesías prometido vino y ellos lo rechazaron porque conocían más la letra que al Señor que había dado la letra, que había dado la palabra. Entonces hay que cuidarse, porque a veces estaban poniendo atención en los mandamientos de hombre y no en lo que Dios había dicho a través de su palabra. Interpretaban las sagradas escrituras a su conveniencia y a su acomodo. Que el Señor nos libre a todos los que estamos aquí. Que la interpretación, la Biblia es su propio intérprete. Lo que la palabra de Dios dice y establece es lo que yo tengo que aceptar, me guste o no me guste, es lo que yo tengo que tomar en cuenta, me caiga bien o no me caiga bien. Habrán pasajes de la Biblia que tú y yo vamos a abrazar, hay pasajes de la Biblia que tú y yo vamos a, oh Dios mío, qué bendición, Padre, aleluya. Pero hay otros pasajes de la Biblia que posiblemente dices, hay que buscar, hay que estudiar esto así, porque esto no puede ser que sea así. Por eso estamos aquí, para que el Señor a través de su Santo Espíritu, leyendo su palabra, nos ilumine, nos dé el entendimiento, pero que a la vez lo pongamos por obra y práctica, porque la Biblia no se va a contradecir. Entonces, hay que ver en todas estas palabras que hemos hablado aquí en el día de hoy, cómo estas paradojas nos van a ayudar a nosotros. Y oigan esta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dice: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, cómo el Señor está dándole un giro a lo que era común, pero en esta paradoja está diciendo, amplió el sentido de hermandad, extendió el sentido de familia en el nombre del Señor. Hay otro versículo que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujeres, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, una paradoja contundente que está en Lucas capítulo 14, versos 26. Wow, ¿cómo así que yo tengo que aborrecer a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mis hijos, a todos? ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor? Que nuestro amor por Dios tiene que estar por encima del amor que le tenemos a nuestros familiares, porque llegará un momento donde un familiar te va a pedir algo que a Dios no le agrada, que va a contradecir los principios de la palabra de Dios. Y por causa del Señor, tú tendrás que negarte, tendrás que no hacerlo, tendrás que abstenerte, porque amas más a Dios que a tu familia. Y es en esencia lo que el Señor está transmitiendo aquí en este texto. O sea, ese aborrecimiento es a esas cosas que nuestra familia en algún momento determinado nos van a pedir, pero que violentan los mandamientos y los principios de Dios. El que quiera, ya habíamos visto esta parte. Entonces ahora veamos los hebraísmos. Señores, este punto vamos a definirlo inmediatamente. ¿Qué son los hebraísmos? Nosotros vamos a encontrar que se entienden por expresiones y giros peculiares del idioma hebreo que ocurren en nuestras traducciones de la Biblia, que originalmente fue escrita en hebreo y en griego. Como ya hemos indicado, algún conocimiento de estos hebraísmos es necesario para poder hacer uso debido de nuestra primera regla de interpretación. Entonces, hay términos, hay palabras, hay costumbres que ellos están utilizando en los idiomas originales de la Biblia y que nosotros tenemos que entender esa forma de ellos expresarse, de ellos conducirse, y nos va a ayudar a tener un panorama más adecuado y más tremendo en la interpretación de las escrituras. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, al menos 5 situaciones importantes que ellos utilizaban para ellos entenderse y comunicarse, y que nos va a arrojar mucha luz a nosotros acerca de entender mucho lo que era el uso y costumbre de la cultura hebrea. De hecho, hay un libro que se llama Usos y Costumbres de las Tierras
bíblicas o Tierra Santa, que se lo recomiendo y es importantísimo nosotros hojear lo que tiene mucho material de cómo se regían y cómo vivían ellos. Eso está en las Sagradas Escrituras y es como un estudio especial sobre las costumbres que ellos tenían. Por supuesto que nosotros como pueblos gentiles, como pueblo de Dios, hay cosas que son principios generales que podemos nosotros tomar en cuenta y otras que toleramos y respetamos. Entonces vamos a ver. Era costumbre entre los hebreos llamar a una persona hijo de la cosa que de un modo especial le caracterizaba, de modo que al que era pacífico y bien dispuesto se llamaba hijo de paz, al iluminado y entendido hijo de luz, a los desobedientes hijo de desobediencia, etcétera. Y esto es importantísimo nosotros poderlo explicar. Cada nombre que un padre hebreo le ponían a su hijo o a su hija tenía un significado especial, tenía una razón de ser. Y nosotros vamos a encontrar en los de Crónicas que hay un joven que se le puso Jabes y le pusieron Jabes porque su nombre significaba dolor. Imagínense una persona que el nombre que le pusieron tiene un significado así tan fuerte, tan negativo, porque lo parió con dolor. Su madre casi se estaba muriendo y le puso así. Cuando nosotros leemos los hijos que tuvo Jacob, los hijos que tuvo Abraham, los hijos que tuvo Sara, que tuvo Jacob, que tuvo Israel, nosotros vamos a encontrar que cada nombre que le ponían tenía un significado, tenía una razón de ser. Y por eso todos los nombres que en la Biblia nosotros encontramos tienen un significado. Por ejemplo, a Moisés le pusieron este nombre, dice, porque de las aguas lo saqué. Oiga eso. Y evidentemente fue echado a las aguas y de las aguas fue sacado. Nosotros vamos a encontrar que el nombre que se le puso a Abraham, el primero que tenía era Padre enaltecido, pero Dios, cuando tuvo un encuentro con el Señor, Dios le cambió el nombre y le puso Abraham, añadiéndole la H, lo cual significa padre de muchedumbre. Entonces, Sara, ahí era el nombre que tenía y luego le pusieron Sara. Entonces, vamos a encontrar que el Señor llamó a Leví y se llamaba Mateo, a Saulo, luego le puso Pablo, a Simón, que luego le pusieron Pedro, y esto habla del cambio, de la transformación que el Dios eterno está haciendo y provocando en la vida de una persona. Por eso en el día de hoy, aquellos que me están escuchando, que no han tenido hijos, y que piensen bien qué nombre le están poniendo a su hijo o a su hija, qué significado, qué transmite ese nombre. Y si yo le preguntara a todos los que están aquí, el nombre que tú tienes, ¿qué significa? Estoy seguro que el nombre que tú tienes tiene un significado. Puedes googlear el nombre tuyo y buscar el significado que tiene ese nombre. Y eso va a arrojar mucho de la personalidad de lo que tú eres o de lo que tú has sido o de lo que vas a ser a futuro. Entonces, en la Biblia nosotros vamos a encontrar que cada nombre que se da tiene un significado. Imagínense que el Señor cuando está hablando dice, le pondrá por nombre Emanuel, que traducido es, mire, que da el significado, Dios con nosotros. Y le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador o salvación. Josué en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar que Josué significa salvación y cada nombre que tiene la Biblia tiene un significado especial. ¿Qué significa el nombre tuyo? ¿Por qué te pusieron ese nombre? Si tienes a tus padres ahí a tu lado, pregúntale, mami, ¿por qué me pusiste tal o cual nombre? O investigar por qué tienes el nombre que lleva, porque en sí eso tiene una carga, tiene una connotación, tiene un significado para tu vida, para tu familia y para el ministerio. De hecho, los que son pastores, los que son líderes, los que están ejerciendo ministerio, la denominación a la que tú presides tiene un nombre. ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Qué significa? ¿Está viviendo a la altura del significado del nombre que tiene tu organización? Alaba la gloria del que vive. O si tienes una empresa, eso tiene un nombre y un significado. ¿Por qué se llama así? ¿Acaso necesita algún cambio? Entonces, en el punto número 2, las comparaciones
que se expresa mediante negaciones, por ejemplo, el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió, lo que equivale a decir, el que a mí me recibe, no recibe tanto a mí como al que me envió, no solamente a mí, sino también al que ha sido enviado. Entonces, esa negación que se utiliza en el hebraísmo habla para darle una fuerza, una contundencia, que el que recibe a Jesús no lo está recibiendo a él, sino a Dios, que fue el que envió a Jesús a hacer esta obra. Entonces, hay otro versículo que encontramos: trabajad no por la comida que perece, más trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, le está diciendo por qué debe de trabajar, porque hay un alimento que perece, pero hay uno que permanece. Otro ejemplo que vamos a encontrar, que no tenemos lucha contra carne y sangre. No tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Y contra qué? Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en la región celeste. O sea, cada vez que tú ves en la Biblia un no, lee un poquito más adelante, porque ese no más adelante puede estar refiriendo esa parte negativa, una afirmación hacia adelante. Entonces, hay otro texto que nosotros vamos a encontrar: dice, el amar y aborrecer se usaban de preferencia. Y oiga lo que dice este texto: a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Esto lo que significa que hubo una preferencia de Jacob por Esaú. Y nosotros sabemos que en la vida de ellos, Jacob estuvo esa disposición de buscar la bendición, de agradar a Dios, y que Esaú en su momento no tuvo esa disposición de agradar a Dios, cual Caín y Abel. Abel tenía un corazón para agradar a Dios, para buscar a Dios, para hacer su voluntad. Caín como que no estaba en eso, estaba desconectado. Por eso es importante nosotros tener pendiente estas cosas. Dios amó y a otro aborreció. Aborreció esa indisposición, esa falta de búsqueda y de consagración al Señor. Entonces, en el punto número 3, nosotros vamos a ver este asunto. Los hebreos, a pesar de referirse a una sola persona o cosa, mencionaban varias para indicar la existencia y la relación con ellos mismos, lo que equivale a decir que el arca reposó en los montes de Armenia. Pero cuando nosotros vemos eso, que reposó en los montes, se refería a una parte, no en todos los montes, sino una parte de ese monte, sino había muchos picos, una cordillera en los montes, en esa zona que se llamaba así para referirse a uno. También leemos que Jefté fue sepultado en la ciudad, en las ciudades de Galad, es decir, en unas de las ciudades de Galad, porque cómo iban a entregar, poner el cuerpo, varias partes, no, en una de las ciudades, pero en las ciudades de Galad. Entonces, otro texto, nosotros vamos a encontrar que llegaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Aprendemos que uno de ellos, como intérprete de los sentimientos de otro, mostró los edificios del templo. Al decir Mateo 26:8, los discípulos se enojaron por la pérdida del ungüento. O sea, los edificios para referirse a uno. Eso está en Mateo 24. Y se acercaron para mostrarle los edificios. Pero era uno, refiriéndose al templo en ese momento. Entonces, los discípulos se enojaron por la pérdida del ungüento. O sea, cuando le echaron el perfume caro, costoso, y dice, expresando lo que ellos dijo, que sin duda, ¿por qué se pierde tanto al decir también que estaba ese ungüento? O sea, se podía vender y dar de comer a los pobres. Especialmente Judas estaba intercediendo en esta parte. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Se enojaron. ¿Se enojó quién? ¿Todos los discípulos? No, especialmente uno, el encargado de finanzas en ese momento, que veía cómo podía obtener un beneficio, ya que había algunas cosas que no andaban bien en la administración. Entonces, Lucas, los soldados llegaron a Jesús y presentando vinagre en la cruz, y luego vemos que Mateo dice, uno de ellos. O sea, por un lado se habla, porque es un giro, una forma de comunicarse, que hablaban así, de expresar uno. Decían mucho, pero era uno en realidad. En el punto siguiente,
vamos a encontrar que usaban los hebreos el nombre de los padres para denotar sus descendientes, como ejemplo al decirse, maldito sea Canaán, en lugar de decir los descendientes de Canaán, exceptuando por supuesto a los justos que estaban dentro de esa descendencia. Muchas veces vamos a encontrar en el Antiguo Testamento el nombre Jacob o Israel para denotar a los israelitas o descendientes de Israel. Hablando en diferentes pasajes de la Biblia, Israel, que fue el nombre que se le dio a Jacob después de tener esta lucha angelical, cuando se le cambió su nombre a Jacob, que significa suplantador o engañador o tramposo, y se le cambió el nombre por Israel, que significa pueblo de Dios. Señores, cada vez que nosotros tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser va a ser cambiado y transformado. Y no podrás ser el mismo o la misma cuando el Señor llega a nuestras vidas. Por eso hay un cambio interno que se demuestra y se percibe y se manifiesta en lo externo, porque Dios te ha cambiado. Aleluya al Señor. Entonces, hay un nombre que se utiliza para referirse a los descendientes. Entonces, eso es propio de la Biblia que ocurre aquí. Entonces, cuando nosotros verificamos estas cosas, vamos a identificar que en el punto siguiente tú vas a encontrar la palabra hijo, y esta palabra puede referirse los hijos de Leví, los hijos de Israel, los hijos de Abraham, los hijos de David, los hijos de David. Pero cuando uno llama hijo en este tiempo a una persona es porque es descendiente directo primario. Pero en este caso, a veces se refería a la tercera y cuarta generación. Y nosotros vamos a encontrar especialmente en los libros de Reyes y de Crónicas, cuando vemos que dice, y fue sepultado con sus padres, en los sepulcros de su padre David o en los sepulcros de su padre Jeroboam, etcétera. Y habían pasado, ya no eran nietos ni bisnietos, eran ni tataranietos, eran 5, 6 o hasta 10 generaciones, porque utilizaban el término hijo no solamente para referirse al descendiente directo, sino a veces era la quinta, sexta o la décima o la generación. Imagínense que a Jesús en el Nuevo Testamento le decían el hijo de David, y habían pasado miles de años ya cuando eso estaba ocurriendo. O sea, que el término hijo no se refiere solamente a un descendiente directo, sino a todos los que están descendiendo ahí. Por eso encontramos en una prédica una vez que decíamos, Dios no tiene nietos. Mis hijas no son nietas de Dios, yo soy hijo de Dios y ellas también son hijas de Dios. ¿Sabe por qué? Eso habla de una relación directa entre el Creador, entre el Dios Todopoderoso con cada ser humano. Eso es una bendición extraordinaria. Relación directa, sin intermediario, tú y Dios. Aleluya a su nombre. Entonces eso es importante también entenderlo y expresarlo así. Hay otros elementos del hebraísmo que son giros propios de cómo ellos, de las costumbres, de cómo ellos utilizaban términos en la oralidad y en la escritura, que uno tiene que entender ese contexto. Dice, además de los hebraísmos referidos anteriormente, hay otras singularidades en el lenguaje bíblico que son casi hebraísmo, que tienen muchos textos. Nos referimos al uso peculiar de ciertos números, de algunas palabras que expresan hechos realizados, supuestos, y de varios nombres propios. Entonces, en estos casos hebraísmos, hay ciertos números determinados que en el idioma hebreo son cantidades indeterminadas. El 10, por ejemplo, significa varios. Como asimismo, este número exacto 40 significa muchos. Persépolis se llamaba la ciudad de 40 torres, aunque el número de las mismas era mucho mayor. Así que probablemente el significado que leemos otro libro, un regalo de 40 cargas de camellos de Asael, viene de Damasco a Eliseo. Tal vez es este también el significado en otros 7 y 70. Se utilizan también para expresar un número crecido y número completo indeterminado. Se nos manda a perdonar hasta 70 veces 7. Esto no es para ponerle un límite al perdón, sino que cada vez
que una persona se arrepiente, le debemos perdonar siempre. Entonces los 7 demonios echados fuera de María denotan tal vez el sufrimiento extremo y al mismo tiempo la gran maldad que estaban propiciando estos espíritus malos en la vida de esta mujer. O en el endemoniado Gadareno, y dice, somos muchos, legión me llamo porque somos muchos, y fueron liberados. ¿Qué pasa con los números en la Biblia? Los números en la Biblia tienen una significación. Y sé que han leído un salmo que dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Imagínense la matemática en la Biblia, cómo sería este asunto. Así que hay muchos estudiosos de la numerología en la Biblia, pero básicamente nosotros podemos decir que el número 7 en algunos términos representa plenitud, representa totalidad, representa que algo está completo, pero que el número 6 representa incompleto, representa inmadurez. Nosotros encontramos que el Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días y que al sexto día hizo al hombre, pero que al séptimo día el Señor reposó, descansó, y eso habla de que había terminado. Y partiendo de esto, entonces se toman algunos significados de los números. Y sé que si entramos en esta dinámica de buscarle un significado a los números en la Biblia, al 1, al 2, al 3, nosotros vamos a encontrar una serie de cosas en la Biblia que van a enriquecer mucho, porque los números en la palabra de Dios también tienen un significado. Ahora, más que número, más que letra, es conocer al Dios que da el idioma, al Dios que da las matemáticas, el Dios que da la ciencia, que es grande y es poderoso. Ahora nosotros encontramos que en los tiempos finales se va a manifestar un código con el cual van a sellar a las personas en su mano derecha o en la frente con el 666. Y esto es número de hombre, especifica el capítulo 13, verso 18 de Apocalipsis. Entonces, el número 6 habla de imperfección, habla de humanidad, habla de las imperfecciones humanas. Y el hecho de que sea 3 veces, habla de que 3 veces es imperfecto, 3 veces es incompleto y 3 veces es humano. Entonces, humanidad, pura carnalidad. Sin embargo, cuando hablamos del número 7, los juicios del Señor que hablan en Apocalipsis, habla de plenitud y de las cosas completas. El número 3 también va a representar algo que está completo, plenitud, y en esencia algo que a futuro no le falta nada. En las escrituras usa también los números redondos para expresar cantidades. A veces, en vez de referir, esto es en Jueces capítulo 11, verso 6, hay ejemplo que es de número redondo. En matemáticas se utiliza el redondeo cuando un número va a llegar casi al siguiente. Entonces aquí 300 por 293. A veces también el sentido encontramos otro hebraísmo que dice, Jehová endureció el corazón de Faraón, al mismo que se afirma que fue el Faraón que endureció su propio corazón al resistir la bondad de Dios, porque Dios le dio el chance, le mandó la palabra varias veces, mandó a su siervo el profeta Moisés a decirle, deja ir a mi pueblo, y él dice, ¿quién es Jehová para que yo deje de ir a mi pueblo? Y el Señor le dio una clase, él mandó las 10 plagas, pero en cada una de ellas la intención era que él pudiera humillarse, pudiera buscar a Dios, y no lo hizo. Entonces, por no obedecer, la gracia y la misericordia de Dios se endureció, porque la palabra de Dios, cuando nos humillamos, nos hace sensible, pero si no lo obedecemos, endurece nuestro corazón. Por eso dice la Biblia en Hebreo 3:15, si oyeréis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, hay que obedecer lo que Dios está diciendo. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, vamos a estar en mejores condiciones de poder seguir exaltando y glorificando al Cristo de la gloria. Entonces, en la interpretación, vamos a tener presente que hace uso singular de los nombres propios, designándole a veces
diferentes personas con un mismo nombre, diferentes lugares con un mismo nombre, una persona y un lugar con un mismo nombre y una misma persona con diferentes nombres. Faraón, por ejemplo, era nombre que se estaban utilizando para diferentes reyes. Entonces, gracias por su atención. Entonces, el término faraón era un título que se le daba a todos los soberanos de la tierra de Egipto. Augusto César en el Nuevo Testamento era un título o un nombre que también se utilizaba para los reyes que estaban gobernando el imperio romano de entonces. Entonces vamos a encontrar que César, voy al César, y aún en los días de Jesús había un César, en los días que fue crucificado había un César, y en cuando Pablo fue a la corte a presentar su defensa había un César. Realmente no era el mismo, sino que eran distintos, igual que Faraón en el Antiguo Testamento. Hay ciudades que tenían el mismo nombre, Cesarea, situada en el Mediterráneo, había una, y esta última en el puerto del mar, donde salían a viajar. Habían dos Antioquía, la de Siria, donde Pablo y Bernabé empezaron su ministerio, y la de Frigia, la cual se hace referencia en otros capítulos. También en los discípulos, a Tomás le llamaban Dídimo, y son una misma persona. Tadeo y Leveo y Judas son los diferentes nombres del apóstol Judas. Natanael y Bartolomé son también los nombres de una misma persona. Entonces, en cuanto a los lugares, nosotros encontramos que el monte Sinaí y el monte Oreb realmente son nombres diferentes, diferentes picos de una misma montaña, pero a veces se designa a la montaña entera con el nombre de uno de los dos. Entonces, hablamos del monte Oreb en el Antiguo Testamento y del monte Sinaí. Entonces, es una misma montaña que por un lado tenía ese nombre y a veces se consideraba el nombre completo. El lago de Genezaret se llamaba así en una ocasión, pero luego fue cambiado al mar de Galilea y al mar de Tiberias. Abisinia moderna de Etiopía y de Cus. Entonces, esto es importante nosotros entenderlo. Miren esto, la tierra santa llamada Canaán, también llamada tierra de Israel, también llamada tierra de Judea, también llamada Palestina, tierra de los pastores y tierra prometida. Y ahí está la referencia de los versículos donde se está utilizando. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es importante tenerlo presente porque muchas veces para evitar confusiones y malas interpretaciones y poder disfrutar el estudio, la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, con todos, cada uno de nosotros. Señor, en este momento hemos llegado a la parte final de de este diplomado y de esta clase en el día de hoy. La semana que viene van a estar encontrando ustedes una evaluación de todo lo que hemos compartido por acá para poder trabajar en la parte de la certificación. Así que agradecemos a Dios esta oportunidad y esta bendición de poder encontrarnos nosotros, de poder tener este tiempo para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Esta primera parte que hemos compartido, siempre hay una oportunidad de nosotros seguir aprendiendo, de seguir fortaleciendo nuestros saberes, pero en el día de hoy el Señor nos ha dado esta gran oportunidad de poder seguir exaltando y glorificando su nombre. Gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes por estar allí, por estar con esa con ese deseo de seguir aprendiendo, de seguir escudriñando, de seguir llevando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto, de ser más efectivo en la vida ministerial que nos ha dado. Por eso en el día de hoy se hace importante y es oportuno nosotros poder exaltar y glorificar el nombre del Señor. Por eso hoy estamos llegando a esta parte final y por eso oro a Dios para que Él bendiga, para que Él fortalezca tu vida, para que puedas venir delante de Él y delante de su presencia podamos seguir exaltando a Dios, alcanzando vida para Cristo y teniendo sobre todo un estudio de la palabra de Dios diario
concienzudo, haciendo anotaciones, qué entendiste, qué no entendiste, qué significa, y poder llegar y poder venir delante de Dios para seguir creciendo en estatura delante de Dios y delante de los hombres, pero sobre todo agradando al Señor. Por eso te invito a que oremos en este día, a que glorifiques a Dios, a que exalte el nombre del Señor y que podamos seguir hacia adelante, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Por eso estamos en este día para glorificar a Dios. Ora conmigo en este momento. En la próxima semana te llegará la evaluación para que la puedas completar y podamos estar a mano. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por este tiempo y más adelante nos veremos en otros cursos, en otros diplomados, y síguenos ahí en esta fuente, en esta plataforma digital de YouTube, que va a seguir siendo bendición para la familia. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, honor y gloria a ti por lo que tú haces, por lo que harás, por las vidas que estás bendiciendo a todo lo largo y ancho de este estudio de tu palabra. Tu palabra es poderosa, tu palabra, Señor, nos vivifica, tu palabra nos levanta, tu palabra nos renueva, tu palabra, Señor, es alimento, es sustento, es ilumina el camino. Sigue bendiciendo, sigue guardando, sigue sustentando, sigue salvando, sanando, y que tu santo nombre sea exaltado y glorificado. En el nombre poderoso de Jesús, que podamos seguir adorándote en espíritu y en verdad y honrándote cada día para glorificarte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Abrazo fuerte. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí y por haberte unido. Nos seguimos mirando más adelante. Shalom.